No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Enrique Figueroa Ávila, magistrado electoral de la Sala Regional Jalapa. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Enrique Figueroa Ávila y soy magistrado adscrito a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñanos. ¿Qué resuelven las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral actual? Para mapear esta explicación, la dividiré en 6 apartados. Primeramente, explicaremos por qué son necesarios los tribunales electorales en México. Después, platicaremos sobre cuántas salas regionales existen. Posteriormente, nos referiremos a los lugares donde se ubican esas salas regionales y cuál es la razón de su ubicación. A continuación, haremos una radiografía de los tipos de asuntos que resuelven las salas regionales. Después, conversaremos sobre el trabajo que hemos realizado en las 5 salas regionales en el periodo del 1 de enero al 1 de junio de este año sobre la organización de las elecciones federales y locales. Y finalmente, cerraremos con algunas proyecciones del trabajo que se avecina. ¿Por qué son necesarios los tribunales electorales en México? Para contestar esta interrogante, es necesario primeramente explicar que en México, la justicia electoral se imparte por los tribunales electorales locales que se encuentran en cada entidad federativa, así como por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En todos los casos, dichos tribunales se integran por magistraturas electorales que son designadas por el Senado de la República. Se necesita la existencia de tribunales electorales porque con motivo de las elecciones y del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, de votar, ser votado, asociación y afiliación, surgen conflictos o litigios, cuya solución debe obedecer siempre a lo que ordena la Constitución y la ley. Dicho de otro modo, a través de sus sentencias se resuelven las controversias político-electorales direccionadas siempre a dar la solución más justa. Cabe señalar que este diseño de tribunales locales y tribunales federales en materia electoral es similar a lo que existen en otras materias, como el civil o el laboral, solo por citar algunos ejemplos, y ello lo aclaro para que no quede la impresión de que los tribunales electorales son muy diferentes a otros tribunales que funcionan en México o incluso que tienen una estructura muy distinta. ¿Cuántas salas regionales existen? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se conforma de una sala superior, 5 salas regionales distribuidas a lo largo del país y una sala regional especializada. En este espacio, para ir sentando las primeras ideas, nos concentraremos principalmente en explicar lo que hacen las 5 salas regionales distribuidas en el territorio nacional. ¿Dónde se encuentran las 5 salas regionales? ¿Cuántas magistraturas componen a cada una? ¿Y cómo se toman sus decisiones? La primera sala se ubica en Guadalajara, Jalisco. La segunda sala en Monterrey, Nuevo León. La tercera sala en Jalapa, Veracruz. La cuarta sala se ubica en la Ciudad de México y la quinta sala en Toluca, Estado de México. Esa ubicación obedece a que nuestro país, para efectos electorales, se divide en 5 regiones o circunscripciones, como también se les conoce, lo cual funciona para descentralizar la justicia electoral federal a todo el territorio nacional y acercarla a la ciudadanía, y no solamente concentrarla en la Ciudad de México por ser la capital del país. Cada sala regional se integra por 3 magistraturas electorales federales, a semejanza de los tribunales colegiados de circuito, y sus sentencias son aprobadas por unanimidad o mayoría de votos. Se ha optado porque las salas regionales sean colegiadas, entre otros motivos, para que sus sentencias sean producto de una suma de estudios en donde, al menos, 2 magistraturas las respalden. ¿Qué tipo de asuntos resuelven las 5 salas regionales? Entonces, esta pregunta surge a continuación porque
es necesario conocer qué resuelven los tribunales electorales locales y de qué se ocupan las 5 salas regionales. Bueno, para empezar, los tribunales electorales locales que existen en cada entidad federativa se ocupan de resolver primeramente los asuntos que derivan de las elecciones estatales o locales. ¿Y cuáles son estas elecciones? Las de las gubernaturas o jefatura de gobierno, las diputaciones a los congresos locales y los ayuntamientos y alcaldías. Hasta aquí los tribunales electorales locales. Ahora, en caso de que no se esté de acuerdo con las sentencias que dicten los tribunales electorales locales, en las elecciones de las diputaciones a los congresos estatales y los ayuntamientos y alcaldías, esos asuntos podrán ser revisados por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces aquí tenemos el primer conjunto de asuntos que resuelven las salas regionales. En efecto, dichas salas forman la primera instancia de revisión federal de las sentencias dictadas por los tribunales electorales locales respecto, nuevamente lo repito, de las elecciones de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos y alcaldías. Pero además de lo anterior, debemos recordar que el pasado 2 de junio, la ciudadanía también votó por la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías. A todas ellas se les conoce como elecciones federales. Ahora, debe quedar claro que de esas elecciones federales no conocen los tribunales electorales locales, porque a ellos solo les corresponden las elecciones locales o estatales. En cambio, respecto de las elecciones federales, en su carácter de tribunales federales, a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces les corresponde conocer directamente de los casos de las diputaciones federales que se eligen por el principio de mayoría relativa, así como los asuntos que deriven de las elecciones de senadurías que se eligen por los principios de mayoría relativa y primera minoría. Vamos a un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Crónicas del proceso 2024. ¿Qué resuelven las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral actual? Como decíamos, como se puede observar hasta aquí, entonces a las salas regionales les corresponde resolver asuntos que derivan de elecciones, de algunas elecciones locales, así como de algunas elecciones federales. Y digo solo algunas elecciones, y es importante aclarar, para no generar confusiones, que las salas regionales no conocen de las controversias que derivan de las elecciones de gubernaturas y de la Presidencia de la República, pues en esos casos, según sus atribuciones, solamente los resolverán los tribunales electorales locales y o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es el trabajo que hemos realizado las 5 salas regionales en el periodo del 1 de enero al 1 de junio de este año sobre la organización de las elecciones federales y locales? Algunas numeralias. La Sala Regional Guadalajara se ocupa de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En este lapso de tiempo ha resuelto 728 asuntos. Su tiempo promedio de resolución fue de 13.10 días. Además de los cargos federales bajo la responsabilidad de la Sala Regional Guadalajara, se ocupará de supervisar la renovación de 3.809 cargos locales. Y por supuesto, debemos tomar en cuenta que las fechas de instalación de congresos y ayuntamientos, que es de los que se ocupa la Sala Regional Guadalajara, iniciará a partir del próximo 1 de septiembre y concluirá sus trabajos a más tardar el 1 de noviembre con los asuntos del estado de Sinaloa. Por lo que toca a la Sala Regional Monterrey, ella se ocupa de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En este lapso de tiempo ha resuelto 918 asuntos. Su tiempo promedio de resolución fue de 8.38 días. Además de los cargos federales bajo la responsabilidad de la Sala Regional Monterrey, ella se ocupará de supervisar la renovación de 3.622 cargos locales. Las fechas de instalación de los congresos y ayuntamientos, bajo la responsabilidad de la Sala Monterrey, iniciará a partir del 31 de agosto y concluirá el 1 de enero de 2025 con el estado de Coahuila.
La Sala Regional Jalapa se ocupa de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En este lapso de tiempo ha resuelto 842 asuntos. Su tiempo promedio de resolución fue de 7.25 días. Además de los cargos federales bajo la responsabilidad de la Sala Jalapa, también se ocupará de supervisar la renovación de 4.291 cargos locales. Y las fechas de instalación de congresos y ayuntamientos iniciará a partir del próximo 1 de septiembre y concluirá el próximo 1 de enero de 2025 con el estado de Oaxaca. La Sala Regional Ciudad de México se ocupa, como su nombre lo indica, de la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En este lapso de tiempo ha resuelto 1.865 asuntos en un tiempo promedio de resolución de 18 días. Además de los cargos federales, responsabilidad de la Sala Ciudad de México, también se ocupará de supervisar la renovación de 5.594 cargos. Las fechas de instalación de congresos y ayuntamientos iniciará a partir del 30 de agosto y concluirá el 1 de enero de 2025 con los asuntos del estado de Morelos. Para terminar, la Sala Regional Toluca se ocupa de los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. En este lapso de tiempo ha resuelto 692 asuntos. Su tiempo promedio de resolución fue de 7.11 días. Además de los cargos federales a cargo de la Sala Toluca, se ocupará de supervisar la renovación de 2.535 cargos. Las fechas de instalación de congresos y ayuntamientos iniciará a partir del 5 de septiembre y concluirá el 1 de enero de 2025 con el estado de Michoacán. Como seguramente el auditorio se preguntará sobre la Sala Regional Especializada, rápidamente diremos que es la encargada de resolver procedimientos sancionadores relacionados con el acceso a radio y televisión, la aplicación imparcial de recursos públicos en materia de propaganda electoral y actos anticipados de precampaña y campaña. En este periodo de tiempo, la Sala Regional Especializada resolvió 509 asuntos en un tiempo récord de 0.93 días. Algunas proyecciones del trabajo que se nos avecina. Como se puede observar, las salas regionales hemos atendido un importante número de asuntos en la etapa de preparación de las elecciones federales y locales, en lo que ha transcurrido en este año 2024. Una vez que ha transcurrido la jornada electoral y que se comienzan a dar los resultados oficiales, así como a declarar las candidaturas ganadoras, por parte del Instituto Nacional Electoral en lo que respecta a las elecciones federales y por parte de los organismos públicos locales electorales, OPLES, en lo tocante a las elecciones locales, corresponderá en su oportunidad a las salas regionales resolver los juicios y recursos que se promuevan cuestionándolos. Cabe recordar que las sentencias de las salas regionales todavía pueden ser materia de controversia ante la sala superior a través del recurso de reconsideración. Nuestro papel de las salas regionales será entonces despejar cualquier señalamiento que ponga en duda la legitimidad de los resultados y las candidaturas ganadoras. Esos estudios los realizaremos con base en las pruebas y evidencias que ofrezcan y aporten quienes cuestionen las elecciones y sus resultados, siguiendo rigurosamente las exigencias que establecen las leyes electorales. Se trata finalmente de asegurarle a toda la ciudadanía que emitió su voto el pasado 2 de junio que las elecciones se realizaron obedeciendo las leyes y que quienes nos gobernarán han accedido a esos cargos públicos de forma legítima. Por ello recuerda que las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos más cerca de ti para cuidar que tu voto sea respetado. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso Electoral 2024. En cada emisión hablaremos de un tema relevante y diferente. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.